Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código Encerroner para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022 y hoy les vamos a hablar de la conexión China-Chota. Como les dijimos ayer, la declaración de la colaboradora eficaz Karelyn López tiene algunos aspectos que son solo dichos de ella, que quizás sean difíciles de corroborar. Pero hay otros aspectos que no solo son novedosos, no han sido denunciados antes, sino que también son verificables. Hay un dato concreto y objetivo. Como se ve en esta imagen del portal Gato Encerrado, los montos de los contratos de las constructoras chinas en el Perú han ido aumentando en los últimos años progresivamente. Eso no quiere decir nada por sí mismo, ¿no? No quiere decir que hay algo ilícito. La economía china es la que más crece en el mundo, pero echémosles un ojo. Pero antes de seguir, recordemos el punto central de la denuncia de Karelyn, que en el MTC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, había o hay una mafia conformada por el presidente Pedro Castillo, el entonces ministro Juan Silva, empresas chinas, el empresario Samir Villaverde, los sobrinos del presidente y los congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños. Así se ha filtrado a la prensa y así lo ha corroborado el propio abogado de Karelyn, César Nakazaki, que por cierto, ayer aclaró algo más, se lo dijo al periodista Diego Salazar. Nakazaki dice que Karelyn sí estuvo presente físicamente en Palacio cuando vio las discusiones entre Bruno Pacheco y el presidente. Según Nakazaki, no eran reuniones pactadas de Karelyn con Castillo, sino que ella estaba con Bruno Pacheco, pero que ahora Palacio en realidad es un mercado, sus palabras textuales, un mercado donde todo el mundo entra, sale de las oficinas, y así fue como ella fue testigo de esas conversaciones y de esos arreglos que incluían pues llevarse tajadas de grandes obras. Entonces, para probar su punto, Karelyn entregó un USB que le pertenecía a Bruno Pacheco a la fiscalía. De ese USB les hablamos ayer. Uno de los 3 archivos que estaban allí contenía una lista de 7 obras adjudicadas por Provías Nacional, en las que aparecían empresas chinas y una peruana, INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, gerenciada por un joven de 27 años, Roberto Aguilar Quispe. Hasta aquí todo bien, vamos a lo nuevo. Los periodistas Doris Aguirre y Piero Espíritu de La República han publicado un detalle adicional de la colaboración de Karelyn. Según su testimonio, el empresario y amigo del presidente Samir Villaverde fue el operador de los contratos de las constructoras chinas con el MTC. Villaverde, según el testimonio, coordinaba con el ministro de Transportes Juan Silva, con la autorización del presidente Castillo, para adjudicar los contratos en beneficio de 2 empresas chinas. Incluso Karelyn llama a Villaverde el cajero, según una transcripción que además difundió Panorama. La hipótesis de Karelyn es que Villaverde intercedió por las empresas chinas. Pero en realidad, si tú ves las empresas, pues no parecen haber sido las que necesitaban realmente más ayuda. Veamos una por una. La primera, China Civil Engineering Construction Corporation, sucursal Perú, pues participó como socia mayoritaria en 4 de las 7 obras de la lista con contratos de 413 millones de soles. Esta es una empresa gigante de China con presencia en varios países. Aquí revisamos sus contratos con el Estado y encontramos que entre enero del 2020 y junio del 2021, antes del gobierno de Castillo, esta empresa tuvo contratos por 1.300 millones de soles, a veces en consorcio, a veces como empresa sola. En teoría, esta empresa China Civil Engineering Construction Corporation pues no necesitaría una aceitadita para contratar con el Estado, en teoría. Pero aquí entran en juego los niños. El representante de esta empresa, Lee King-jong, visitó al congresista de Acción Popular Raúl Doroteo el 13 de enero de este año. El empresario chino no fue solo a la cita, sino junto con Alexander Aguilar Quispe, el hermano de Roberto Aguilar Quispe de la empresa INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos. El congresista acciopopulista Doroteo ha dicho que el que llevó a los empresarios a su despacho fue otra persona de Acción Popular, Osvaldo Moreno, ex candidato al Congreso por la Lampa. La otra empresa china involucrada es China Railway Tunnel Group. Esta ha participado en 2 de las obras de la lista de Karelyn por un total de 232 millones de soles. Esta empresa también ha tenido contratos con Provías, Descentralizado y Nacional antes del inicio del gobierno de Castillo. Entre septiembre del 2018 y junio del año pasado había ganado casi 1.000 millones de soles con estas entidades. Hay una tercera empresa en la lista de Karelyn, China Railway número 10. Esta es una empresa que en realidad no había tenido contratos con el Estado antes, acaba de hacer uno, es tan reciente que todavía no aparece en las bases de datos,
Pero también es una empresa legítima y gigante, subsidiaria de la China Railway Group, que también es súper gigante. Entonces aquí parece que la cosa se desinfla, ¿no? Constructoras grandes, con contratos previos, al menos 2 de 3. ¿Cuál era la jugada? Aquí entra la socia minoritaria peruana, la famosa INIP. INIP nunca ha tenido un contrato con el Estado, al menos hasta el gobierno de Castillo. Mucho menos había hecho una alianza con empresas tan grandes. En una entrevista con RPP, Roberto Aguilar Quispe no pudo precisar cuál era el atractivo de su empresa para que 2 constructoras gigantes chinas se asocien con ellos. Aguilar Quispe ha dicho que él ha estado en el negocio de la construcción prácticamente toda su vida, pero en realidad la empresa familiar anterior de ellos, Soluciones Integrales en Demás, ahora está impedida de contratar con el Estado por presentar documentos falsos. Y además su experiencia anterior pues no incluía Provías o el MTC, no era de ese estilo. Además, según el testimonio Karelim, Samir Villafuerte colocaba funcionarios en Provías descentralizado, con lo cual pues podría haberle hecho las cosas fáciles a los empresarios peruanos para que impresionen a sus nuevos socios chinos. Es más, la constructora INIP se acaba de asociar con otra empresa china, China Camp Engineering, para firmar un contrato con el Ministerio de Energía y Minas, ya no con el Ministerio de Transportes. China Camp Engineering es una empresa que ha firmado antes un contrato con el gobierno regional de Junín, el bastión de Perú Libre. Todos estos contratos de Provías van a traer mucho ruido. Oscar Libón del Comercio ya informó que la Fiscalía ha iniciado una investigación a 10 obras adjudicadas por más de 1.000 millones de soles. Van a revisar teléfonos, computadoras y dispositivos de unos 30 funcionarios del MTC relacionados a estos procesos. Yo creo que todo va a empezar a quedar más claro cuando veamos hoy a quién pone Castillo como reemplazo del ministro Silva. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer Joe Biden ha lanzado la mayor advertencia que un presidente de Estados Unidos le haya hecho a un mandatario ruso desde el final de la Guerra Fría. Él no tiene idea de lo que se viene, dijo Biden ayer ante el Congreso norteamericano, porque justo le tocaba dar ayer su primer discurso de Estado de la Nación. Y previsiblemente pues todo giró en torno a Putin, a quien llamó dictador. Insistió Biden y quiso dejar bien claro que no va a haber despliegue de tropas gringas en territorio ucraniano ni ruso. Pero igual le ha avisado a Putin, no tiene idea de lo que se viene, el rublo ya ha perdido el 30% de su valor, el mercado de valores ruso ha perdido el 40% de su valor, la economía rusa se tambalea y solo Putin es el culpable. Mientras tanto, en Ginebra, más de 100 diplomáticos de 40 países occidentales y aliados boicotearon el discurso pregrabado del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solo se quedaron sentados los de Siria, China, Venezuela y países por el estilo. Un desplante francamente inédito que solo demuestra la gravedad de esta crisis. Mientras tanto, en Ucrania, desde ayer se han incrementado notablemente los bombardeos y el asedio sobre Kiev, la capital, pero también sobre Kharkov, la segunda ciudad en población donde esta madrugada Putin ha lanzado grupos de paracaidistas que han atacado un hospital militar. Y en las fronteras, las colas para refugiarse en los países vecinos como Polonia alcanzan los 30 kilómetros de cola. En ellos la peor parte se la llevan los africanos, asiáticos, latinos y en general cualquiera que no cuente con un pasaporte ucraniano. Ellos tienen que hacer una cola distinta. Ayer el consulado honorario del Perú en Ucrania embarcó a 24 peruanos desde la estación central del tren de Kiev hacia Varsovia, la capital de Polonia. Con ellos van solo 31 rescatados por nuestro gobierno, faltan 189. De hecho, el peruano Sergio Lisier, que huyó de Kiev por su cuenta, le dijo a Juliana Oxenford esto: ha habido un total abandono. Yo entregué las rutas para la evacuación de Kiev el domingo, pero nunca las compartieron. Los peruanos estaban esperando un bus que obviamente no iba a llegar y se quedaron con hambre cuando se sabía que había trenes gratuitos para poder salir de Kiev. Y efectivamente, en las fronteras hay una crisis de refugiados de colas largas, enormes, pero desde el mismo Kiev, desde la capital, al parecer los trenes son gratuitos hacia Polonia, o al menos hasta hace un par de días lo eran. Como ha corroborado este programa, la cosa cambia todos los días en realidad. Hay una cosa que sí es cierta: el avión que hace casi una semana prometió el presidente Castillo
pues el avión Hércules de la FAP sigue allí en su hangar en Lima, a pesar de una resolución ministerial del 26 de febrero que decía que ese día iba a salir. Volvamos al Perú y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ya lo que faltaba, el ex ministro de Transportes Juan Silva, que este gobierno mantuvo vergonzosa y sospechosamente en su cargo durante 7 meses, fue despedido ayer entre mariachis. Se apareció una orquesta fuera del ministerio, le organizaron una serenata. Silva llegó en un vehículo oficial cual quinceañera, fue recibido por un grupo de mariachis con la canción El Son de la Negra. Todo mientras los trabajadores del MTC se encontraban formaditos así bien ordenaditos en sillas blancas de plástico. El ex ministro Silva bailó con varios funcionarios, le tocaron la canción Tú eres mi hermano del alma. ¿Quién pagó por esta farsa? ¿Fue dinero del ministerio, de los impuestos de los peruanos? ¿Fue dinero de una chanchita a la que obligaron a los funcionarios? ¿O lo pagaron las mafias de las combis que ese régimen sostiene? Hablando de eso, un reportaje de Juan Pablo León del Comercio ha contado con varios testimonios de policías de tránsito que fueron removidos de sus jurisdicciones por cumplir con su trabajo de multar combis piratas. Según les dijeron, fue oficialmente porque no se adaptaban a las condiciones de servicio, pero ya luego extraoficialmente les dijeron que los habían sacado porque mucho joden a los paraderos de los jefes, chocaron con su chacra. Literal. El periodista de hecho recorrió varios paraderos informales en los puentes Caquetá, Tocongo, Alipio, Puente Nuevo y comprobó que no había ningún policía. Estos son vehículos sin SWAT ni revisión técnica, sus choferes no tienen brevete y de hecho no tienen permiso para operar. ¿Cómo funciona el negocio? Cada combi paga 50 soles al mes para la bolsa. En cada puente pueden estar matriculados 90 vehículos informales protegidos por la policía y eso es solo en un sentido de un solo paradero. Cada jurisdicción puede tener 8 paraderos, o sea que al final, haciendo las sumas y restas, cada jefe de jurisdicción se puede llevar perfectamente 36.000 soles al mes en coimas sin mover un solo dedo. Y eso no es todo. Según los policías despedidos, de cada 10 papeletas que ponían los policías de tránsito, 8 desaparecían, sin razón, desaparecían del sistema. Los jefes de la PNP del tránsito tienen acceso al sistema de papeletas que se les impone a las combis que son matriculadas, o sea, las que pagan su coima, y así les pueden borrar las papeletas. Yo creo que con esto vamos entendiendo que las mafias de las combis y las mafias policiales que han tomado tanto el Ministerio de Transporte como el del Interior, en el fondo son una sola cosa. Hablando del Ministerio del Interior, ayer se supo que han puesto como viceministro de Orden Interno al exdirector de inteligencia de la policía en la época de Fujimori, Pedro Vilca Sánchez. Pedro Vilca se vio involucrado, entre otras cosas, en la irregular detención de Baruch Hipcher en el extranjero. Incluso confesó haber sido citado por el propio Vladimiro Montesinos para este operativo. Él fue al CIN y es el nuevo viceministro de Orden Interno de este gobierno del pueblo. Y ayer la madre de la congresista Rocío Torres de Alianza para el Progreso fue asaltada y maniatada en Loreto. La señora terminó en el hospital luego de un violento asalto en el recreo turístico que ella administra en Yurimaguas. Recordemos que Torres es la presidenta de la subcomisión que anteayer acusó al presidente Castillo de traición a la patria. Y por eso las alarmas se han desatado en la oposición. Pero también hay que recordar que la propia Rocío Torres es investigada por lavado de activos y su padre, Cirilo Torres Pinchi, está en la lista de los más buscados de la policía desde hace 20 años. Se ofrece 20.000 soles por su ubicación. Así que es un incidente lamentable, violento, pero no saltemos a conclusiones todavía. Y hoy el Colegio Médico del Perú va a realizar un plantón exigiendo la salida del ministro de Salud, el doctor Agüita Hernán Condori. Es alguien que ha sido denunciado por el Colegio Médico. Le han abierto un proceso ético en Huancayo ya que promocionaba a su agüita. También decía que en un minuto podía dar un diagnóstico de cáncer y se hacía pasar por obstetra sin serlo, dijo Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Condori respondió que son las mafias del MINSA las que buscan su salida porque él ha encontrado que se han gastado 40 millones en consultorías. Él encontró, ¿saben cómo encontró? Pues usando Google, ¿no? Su herramienta favorita. Ustedes ponen en Google consultorías MINSA Perú y lo primero que les aparece es la página de transparencia del MINSA. Entonces, señor, es una burla, no puede seguir él un minuto más en el ministerio. Es un escándalo, es un insulto para el país más afectado por la pandemia del mundo, una falta de respeto a las víctimas, a los deudas. En fin, hay una moción de censura que ojalá se tiene que aprobar lo más pronto posible. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originaria es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tuparanchicama! Nos vemos. Tuparanchicama.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos del sesgo de confirmación. Para eso vamos a escuchar a una persona rusa, a María Fedorenko. Ella es economista, vivió 10 años en el Perú, fue profesora de ruso en Lima y acababa de regresar a Moscú cuando estalló la guerra. Como hemos estado diciendo en este programa, pues en una guerra, al margen de las consideraciones geopolíticas, nunca hay que perder de vista a la gente, ¿no? No queríamos entrevistar a un peruano en Rusia, sino al revés, ¿no? Alguien ruso que conozca al Perú y que pueda explicarnos las cosas desde su punto de vista para los peruanos. Mañana vamos a hacer lo mismo con Ucrania, pero hoy vamos con María desde Rusia. María, ¿cómo vive la gente en Moscú todos estos anuncios de sanciones económicas? Te hablaré de la experiencia de mi entorno, de mis compañeros, mi propia experiencia, que pues no hemos perdido el trabajo, seguimos ganando lo mismo, la comida cuesta igual, la ropa, todo, el transporte, no han subido los precios. El dólar sí, ha subido unos 20-30%. Aparte, quiero mencionar que todas las sanciones que han sido impuestas por parte de los Estados Unidos y Europa le siguió también la corriente, van a afectar en primer lugar a Europa, porque el gas, el primer proveedor de gas, el principal en Europa es Rusia, carbón, paladio, otras cosas. Entonces el primer golpe caerá sobre el bolsillo de la gente. Otra vez está sufriendo el pueblo europeo va a pagar doble por la energía, va a pagar doble por los servicios. Entonces, ¿por qué los pueblos tenemos que pasar esto cuando los países no pueden quedar, cuando la OTAN pone las bases militares donde le plazca? ¿Y por qué no acepta a Rusia? Y hay muchas preguntas que nosotros como ciudadanos del mundo podríamos hacer. ¿Por qué? Podrían ser todo más simple, todo más fácil. ¿Has notado alguna diferencia entre la cobertura noticiosa de Rusia y lo que puedes ver en los medios peruanos? Sí, efectivamente que sí. Y la diferencia radica en el enfoque de las noticias. Les comento que las noticias peruanas oficiales están muy alineadas con las noticias de Norteamérica y de Europa. Y el enfoque principal es cierta demonización de Rusia. En cambio, las noticias de Rusia están enfocadas en mostrar la realidad del conflicto y el conflicto se considera interno entre los dos países, Ucrania y Rusia. No se demuestra un carácter global o mundial del conflicto. Realmente se considera interno. Y los problemas principales son los pactos y acuerdos que han sido violados, el acuerdo que se llama Minsk, de que Ucrania no aceptaría la participación en la OTAN porque representa un peligro estratégico territorial para Rusia. Es lo mismo que en tu calle de tu casa pongan las bases militares y te digan no te preocupes, está todo bien. Por eso se ha hecho este acuerdo desde hace años. Pero es un problema, es uno de los problemas. Y el segundo problema son las zonas independientes que han sido atacadas por los neonazis que han tomado el poder en Ucrania. Pero eso no se habla en las noticias, porque no es tanto el gobierno ucraniano, sino el grupo terrorista que está manejando las cosas y el grupo terrorista que está matando a las personas civiles. ¿Y tú o algún compatriota tuyo en el Perú han notado alguna diferencia de trato por parte de los peruanos? Bueno, yo personalmente no he notado y mis compatriotas, como sé, tampoco, pero en las redes sociales sí hay muchísimos mensajes de odio, frases muy fuertes de parte de los norteamericanos, europeos, latinoamericanos, y son personas que desconocen mayormente el conflicto y da mucha pena. Yo conozco personalmente a los refugiados de Lugansk que fueron hace muchos años a Perú, han sido refugiados ahí. Y una señora hasta se compró un polo con imagen de Putin y está súper agradecida a su ejército porque en aquel entonces ha liberado Lugansk de el ejército neonazi que estaba atacando la ciudad. El conflicto tiene muchas partes, el conflicto tiene mucha historia, nada es tan fácil.
No juzguemos así nomás. Muchas gracias a María desde Moscú. Nosotros vamos a hacer un ejercicio similar mañana desde Ucrania, pero hoy no hay tiempo para más. Recuerden que la Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rútenla con su familia y con sus amigos que quieren entender cómo funcionan las mafias de la combi con las mafias de la policía. Con ellos también, porque la Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy fácil de usar, muy segura. Inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y les quiero recomendar Donbass, una película del año 2018 del renombrado director ucraniano Sergei Loznitsa, que narra precisamente el conflicto que había ocurrido 5 años antes ya entre los separatistas prorrusos del Donbass y el gobierno de Ucrania. Es un relato muy ágil, menos de 2 horas, divididas en una docena de episodios con personajes de todo tipo que a primera vista parecen independientes entre sí. Y además está sobre todo centrada en la desinformación. Es una película que ya era notable incluso antes de la invasión rusa, pues yo creo que hoy resulta obligada. Donbass está disponible con subtítulos en castellano en YouTube, súper gratis para todos. A nuestros suscriptores que están en WhatsApp, en Telegram, les vamos a pasar el enlace hoy, no se preocupen. Y los demás, pues simple cuestión de buscar en Google, como el ministro Agüita, ponen Donbass de Sergei Loznitsa en YouTube y ya está. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.